Vamos a ver ahora la relación entre peronismo y chavismo, una relación que de alguna manera es consecuencia de lo señalado en el punto anterior. Quizás el dato más relevante en este sentido sea el hecho de que en sus primeros momentos en el poder, el comandante Hugo Chávez tuvo entre sus principales asesores uno de origen argentino, un personaje bastante curioso y atípico llamado Norberto Ceresole. Chávez había conocido a Ceresole en 1994 en Buenos Aires, después de que el presidente Caldera lo hubiera amnistiado, y luego Ceresole se trasladó a Venezuela para asesorar a Chávez directamente. Y esta actividad le valió su expulsión del país en 1995, al cual volvió algo más tarde, aunque posteriormente la relación entre Chávez y Ceresole se complicó a tal punto que en 1999 Chávez expulsó a Ceresole de su círculo más íntimo, de su círculo de asesores más estrechos, y posteriormente fue obligado una vez más a salir del país. ¿Quién era Norberto Ceresole? Norberto Ceresole era un personaje bastante oscuro, un tipo con raíces nazifascistas, un tipo que se reclamaba claramente como peronista, un tipo que tenía un currículum vitae con muchos puntos confusos, donde mezclaba su afiliación peronista con un profundo antisemitismo y negador del Holocausto, y una cercanía muy opaca con diversos servicios de inteligencia mundiales, inclusive muchos de ellos opuestos entre sí. Tenía muchos contactos con diversos regímenes árabes, muchos de ellos escasamente democráticos. Pero lo cierto es que la presencia de Ceresole cerca de Chávez va a ir forjando algunas de las notas características del primer chavismo, muchas de las cuales todavía siguen vigentes. En primer lugar, el peso de la figura del caudillo carismático, un caudillo que va a estar por encima de absolutamente todo. Primero de las instituciones, pero inclusive, si llega el momento, también del pueblo. Y para que este liderazgo se pudiera ejercer de una forma plena, de una forma total, había que eliminar a cualquier tipo de intermediarios. Y estos intermediarios eran básicamente los partidos políticos tradicionales. Y esto va a explicar el discurso claramente antipartido, antipolítico, de los seguidores de Chávez, sobre todo en los años iniciales. Y cuando posteriormente se componga en marcha, se construya el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido con pretensión de ser hegemónico en el país, se va a deber básicamente a una iniciativa presidencial que va a acabar con esa constelación de pequeños partidos que habían conformado la coalición chavista desde sus orígenes. A esto se agrega el hecho de que Chávez asciende al poder con el fuerte apoyo de Fidel Castro. Es decir, va a haber una convergencia entre Cuba y Venezuela, o más concretamente entre los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. A tal punto que en un momento determinado los dos pensaron en profundizar esta alianza, creando una especie de confederación nacional, Cubazuela o Venecuba, como gustaban llamarlas, aunque esto rápidamente terminó encontrando, por un lado, fuertes resistencias nacionalistas, tanto en Venezuela, pero sobre todo en Cuba. De todas maneras, lo que vemos es que el Partido Socialista Unificado de Venezuela tiene más de un movimiento asimilable al peronismo, que de un partido político homologable como tal. Ni es un partido, ni es claramente un partido de cuadros, pero tampoco es un partido de masas. Por lo tanto, ante esta debilidad política del régimen chavista, la pregunta
que en su momento muchos se formularon y que después de la muerte de Chávez cobró más relevancia y después de Chávez ¿qué? Tiene plena vigencia. En el caso argentino, se pudo comprobar que después de la muerte de Perón, el movimiento peronista siguió siendo un movimiento potente y eficaz, una poderosa máquina de poder. En el caso de Venezuela, la interrogante todavía sigue vigente. Y la interrogante va a depender, o la resolución de esta interrogante va a depender básicamente de dos cuestiones. En primer lugar, de lo que puedan hacer o no los herederos de Chávez. Llámense Maduro, Diosdado Cabello o como quiera que se llame. Pero esto va a ser determinante. Pero también de lo que haga o deje de hacer la oposición. En su caso, en el caso argentino, una de las razones por las cuales el peronismo pervivió con mucha fuerza se debió al brutal intento de las Fuerzas Armadas argentinas después del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Perón del gobierno por intentar satanizarlo. Este sería un error garrafal que cometería la oposición venezolana si cayera en la misma tentación. De todas maneras, junto con esta idea de la verticalidad del mando y ese contacto directo entre el líder y las masas, hay otro elemento presente en el peronismo y también presente en el chavismo, que es el de la convergencia cívico-militar. Los militares, las Fuerzas Armadas, deben forjar una relación particular con la sociedad, de modo tal de convertirse en los verdaderos garantes de la revolución. Y aquí, por paradójico que parezca, nos encontramos con una similitud muy marcada entre lo que planteaban las dictaduras militares latinoamericanas de los 60-70, cuando pretendían que las Fuerzas Armadas fueran las garantes de la civilización occidental y cristiana, como la llamaban, mientras que ahora lo que pretenden regímenes como el de Hugo Chávez en Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia, o inclusive ahora en Argentina de Cristina Fernández, de que esas Fuerzas Armadas se conviertan en las defensoras del gobierno popular. Y hablando de esta relación cívico-militar, hay que tener presente que Hugo Chávez no solamente era un admirador declarado de Perón, sino también de otro general peruano, nacionalista de izquierdas, como fue Juan Velasco Alvarado, que en su momento encabezó el autoproclamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Perú, que gobernó entre 1968 y 1975, después de dar un golpe militar contra el gobierno democráticamente elegido de Fernando Belaúnde Terry. Y en este sentido, un dato de interés es que Cede Sole, otra vez Cede Sole, fue consejero de Velasco entre el 69 y el 71. Y finalmente, otro punto en común entre el primer peronismo y el chavismo es la reforma de la Constitución como mecanismo eficaz para garantizar la reelección. Perón, que en muchos casos era un pionero, reformó la Constitución argentina en 1949, teóricamente para introducir una serie de reformas que abrirían la puerta a una mayor o a mejores políticas sociales y económicas, pero en realidad esa reforma lo que hizo fue garantizar la reelección. Y esto va a ser algo que va a tomar de la mano Hugo Chávez, va a tomar prestado Hugo Chávez para impulsar su proyecto de constituirse en el eje articulador de la política venezolana durante más de medio siglo. Lamentablemente, su pronto fallecimiento frustró este objetivo, pero lo cierto es que esta era una de las líneas maestras de su política. No en vano,
sus discursos, donde lo popular se resaltaba permanentemente, donde muchos de los conceptos de las 20 verdades estaban presentes, hacen que no nos tenga que llamar la atención que en más de una ocasión, sobre todo cuando en una oportunidad Néstor Kirchner, entonces presidente de Argentina, y Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, se juntaban para firmar acuerdos o en otros actos, la consigna que más cantaban, que más coreaban los presentes en las salas o en los lugares donde se reunían estos dos dirigentes fuera Perón, Perón. Sole se trasladó a Venezuela para asesorar a Chávez directamente. Y esta actividad le valió su expulsión del país en 1995, al cual volvió algo más tarde, aunque posteriormente la relación entre Chávez y Ceresole se complicó hasta el punto que en 1999 Chávez expulsó a Ceresole de su círculo más íntimo, de su círculo de asesores. Vamos a ver ahora la relación entre peronismo y chavismo, una relación que de alguna manera es consecuencia de lo señalado en el punto anterior. Quizás el dato más relevante en este sentido sea el hecho que tenía un currículum vitae con muchos puntos confusos, donde mezclaba su afiliación peronista con un profundo antisemitismo y negador del Holocausto, y una cercanía muy opaca con diversos servicios de inteligencia mundiales, inclusive muchos de ellos opuestos entre sí. De que en sus primeros momentos en el poder, el comandante Hugo Chávez tuvo entre sus principales asesores uno de origen argentino, un personaje bastante curioso y atípico llamado Norberto Ceresole. Chávez había conocido a Ceresole en 1994 en Buenos Aires, después de que el presidente Caldera lo hubiera amnistiado, y luego Ceresole más estrechos y posteriormente fue obligado una vez más a salir del país. ¿Quién era Norberto Ceresole? Norberto Ceresole era un personaje bastante oscuro, un tipo con raíces nazifascistas, un tipo que se reclamaba claramente como peronista, un tipo que